ser minutos, ¿no? Por proceso. En la medición previa, para el grupo control. Entonces tenemos datos. ¿Cuántas unidades de análisis tenemos para el grupo control? 20 unidades de análisis. Tenemos 20 unidades de análisis para el grupo control. Y los tiempos que son ejecutados por cada una de las unidades de análisis para el proceso 1 y los tiempos que son utilizados por cada una de las unidades de análisis para el proceso 2, tiempos en minutos, ¿no? Esta es una medición, en este caso, para el grupo control. Para el grupo control sería la medición M2, ¿no? M2. Bien, por ejemplo, tenemos dos tipos de procesos. ¿Cuántas unidades de análisis? 20 unidades de análisis. 20 unidades de análisis. En este caso, por ejemplo, para el proceso 1, la unidad de análisis, cuya sigla es C1, del unidad de análisis del grupo control, C1 lo hace en 12.3 minutos. Ese mismo proceso, esta unidad de análisis del grupo control, o la segunda unidad de análisis, lo hace en 19.5. La unidad de análisis del grupo control 3 lo hace en 22, el otro en 27, y así, ¿no? Y por último, la unidad de análisis 20 lo hace el proceso, o utiliza para el proceso 1, 22 minutos. Entonces, de esta manera tendríamos estos datos de toma de tiempos para cada uno de los procesos por cada una de las unidades de análisis, para cada uno de los procesos. Una vez que tenemos estos tiempos en minutos, lo que hacemos es sumamos el total de minutos, ¿no?, de las 20 unidades de análisis para el proceso 1. El total de minutos, en este caso, es 416.5 minutos. ¿Cuántas lecturas hemos hecho? Según el número de unidades de análisis, hemos hecho 20 lecturas. ¿Es cierto? 20 lecturas. 20 lecturas. Luego, obtenemos el promedio de los tiempos, el promedio de los tiempos del proceso. Entonces sería 416.5 entre 20 y nos da 20.83 o 20.8 minutos. Ese es el tiempo promedio para el proceso 1. Luego, para estas 20 mediciones, o estas 20 lecturas, sacamos la desviación estándar. La desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? Es 4.44 minutos. Esa sería la desviación estándar. La desviación estándar. De igual manera, nosotros podríamos obtener el total de minutos para el proceso 2, en donde acá estamos observando los tiempos que realizan, los tiempos que emplean cada unidad de análisis para el proceso 2. En este primer caso, para el proceso 2, el primer unidad de análisis del grupo control, o C1, es 24 minutos. Y el último, 28 minutos. Entonces, como acá tenemos los 20 datos, las 20 lecturas, uno por cada unidad de análisis, sumamos y tendríamos el total de minutos. 436. Número de lecturas, 20. Promedio, o la media, promedio o media es igual. Sería 436 entre 20, 21.8 minutos. Y su desviación estándar
de estos tiempos sería 7.26 minutos. Esta es la desviación estándar de estas mediciones, ¿no? De esos tiempos. Entonces estamos en la medición previa y los datos son para el grupo control, para el grupo control. Y aquí también tenemos el tiempo promedio por proceso en la medición previa para el grupo experimental, en la medición previa también, en la medición previa, ¿correcto? Estamos trabajando en la medición previa. Este sería, si para el grupo experimental sería M1, ¿no? Sería M1, la primera medición, M1. De igual manera, en esta segunda tabla tenemos los datos de medición del grupo experimental. ¿Cuántas unidades de análisis del grupo experimental? También son 20 unidades de análisis. Experimental 1, experimental 2, 3, hasta E20. Entonces, 20 unidades de análisis del grupo experimental. De igual manera, cada unidad de análisis del grupo experimental tiene el tiempo empleado por cada tipo de proceso. Por ejemplo, para el proceso 1, la primera unidad de análisis lo hace en 21 minutos. Para el proceso 1, la segunda unidad de análisis lo hace en 28 minutos. Y así, la unidad de análisis 20 para el grupo experimental, del grupo experimental lo hace en 29 minutos. Entonces, sumando todos estos minutos, estas 20 lecturas, tendríamos un total de 330 minutos. 330 minutos. Número de lecturas 20. Entonces el promedio sería 330 entre 20 y nos sale que el tiempo promedio para este proceso 1 es de 16.5 minutos. 16.5 minutos, ¿correcto? De igual manera para el proceso 2, tenemos acá las lecturas para el proceso 2, para el grupo experimental en la medición previa, Es decir, estamos logrando la medición M1. De igual manera, tenemos los tiempos para cada uno de los, por cada uno de las unidades de análisis del grupo experimental, los tiempos para el proceso 2, para el primero es 27 minutos, para el segundo 23 minutos y así, para el 20 sería 28 minutos. La sumatoria, el tiempo total empleado, sería 460 minutos. El número de lecturas, 20, entonces el promedio, o el tiempo medio, o tiempo promedio para el proceso 2 será 460 entre 20, y nos da 23 minutos. De igual manera, su desviación estándar sería 5.68. ¿Correcto? Acá tenemos los tiempos promedios o tiempos medios para cada tipo de proceso y su correspondiente desviación estándar. Entonces, bien. Entonces, la primera prueba es prueba de comparación de varianzas. ¿Qué es una varianza? Como ustedes recuerdan, la varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto a la media aritmética de los mismos datos, ¿cierto? Entonces, con esta prueba vamos a ver cuál es la variación o cuál es la variabilidad de este conjunto de datos respecto al tiempo medio o tiempo promedio, respecto a la media aritmética. Prueba de comparación de varianzas. ¿Qué es lo que nos permite esta prueba? Permite determinar si las varianzas de los grupos, en este caso a comparar, son iguales. Es decir, si las varianzas del grupo control son iguales a las varianzas del grupo experimental.
Entonces, esta prueba de comparación de varianzas permite determinar si las varianzas de los grupos a comparar son iguales. En este caso, permite comparar si las varianzas del grupo control, de los tiempos del grupo control y de los tiempos del grupo experimental son iguales, ¿no? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para hacer esta prueba? Acá tenemos un conjunto de pasos que nos permiten de manera detallada hacer la prueba de comparación de varianzas. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es determinar el error o riesgo o nivel de significancia de la prueba. Este error, este nivel de error, este nivel de riesgo, lo denotamos por alfa. Entonces, si el nivel de confianza es el 95%, entonces el nivel de riesgo será el 5%. Ejemplo, si alfa es 5%, entonces tendríamos dos formas, ¿no? 5% o 0.05. Por lo tanto, una vez que determinamos el nivel de riesgo, determinamos el nivel de confiabilidad, ¿no? El nivel de confiabilidad de la prueba. Entonces, el nivel de confiabilidad sería 1 menos alfa, 1 menos 0.05 es 95%. Como les decía, ¿no? Si el nivel de alfa o nivel de riesgo, el nivel de error es 5%, entonces el nivel de confianza será 95%. Si es 4%, el nivel de riesgo, el nivel de confianza será el 96%. Y así, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, en el primer paso es determinar el nivel de riesgo. En el segundo paso es determinar el nivel de confianza, que es el complemento de 1. En el paso 3, lo que tenemos que hacer es encontrar el límite que separa las regiones de aceptación y rechazo. Es decir, ¿dónde se ubicarán los estadísticos de prueba o valores experimentales? O valores experimentales. O también se denomina valores de la función pivotal. Entonces, en el paso 3, debemos encontrar el límite que separa las regiones de aceptación y rechazo para ese 95%, donde se ubican los estadísticos de prueba o valores experimentales, P sub 0, o también denominados o llamados valores de la función pivotal. En este caso, hemos indicado de que nuestro alfa, nuestro nivel de error o nivel de riesgo, es el 5%, el nivel de confianza es el 95%. Para este paso debemos tener en cuenta los grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad? Son las cantidades de mediciones o toma de datos de cada grupo. Para nuestro ejemplo, como tenemos 20 mediciones para el grupo control y 20 mediciones para el grupo experimental, entonces denominamos N1 igual 20. Mediciones para el grupo control y N2 igual 20 mediciones para el grupo experimental. Ahora, los grados de libertad es el número de variables menos 1, es decir, son las 20 mediciones menos 1, entonces vamos a tener 19 grados de libertad. Los grados de libertad es el número de variables menos 1, que es el efecto de la media, y como este es constante, nos quedarían n menos 1. Por lo tanto, para calcular el valor tabular f, tendríamos nivel de error, los grados de libertad del grupo control y grado de libertad para el grupo experimental. Por lo tanto, tendríamos alfa 0.05, los grados de libertad del grupo control serán N1 menos 1, N1 es 20,
y los grados de libertad del grupo experimental serán N2 menos 1. Por lo tanto, este valor tabular F sería 0.05, 20 menos 1, 19, y N2, que también es 20 menos 1, 19. Entonces tendríamos, en este caso, la región de aceptación, el nivel de confianza 95%, nivel de error 0.5%. En el nivel de confianza estará la región de aceptación, y en la región del error estará la región de rechazo. Entonces, como tenemos tendríamos que ver cuál es el valor de F. Ya tenemos entonces el valor de F. Para encontrar el valor de F, vamos a hacer uso de la tabla F de distribución F de Fisher. Es una tabla. En donde B1, observan las columnas, B1, primer grupo de grado de libertad para el grupo control, y B2, las filas. No, perdón, B1 es en este caso, estas columnas. B1. B1, primer grupo de grado de libertad para el grupo control, y B2, segundo grupo de grado de libertad para el grupo experimental. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? 19 para el grupo control y 19 grados de libertad para el grupo experimental. La intersección de 19 grados de libertad para el grupo control y 19 grados de libertad para el grupo experimental, la intersección es 2.168. 2.168, ¿no? 2.168, acá lo tenemos 2.168. Entonces ese sería el valor de F. Por lo tanto, si encontramos valores a la izquierda de 2.168, estaríamos aceptando la hipótesis nula, y si tenemos valores a la derecha de 2.168, estaríamos en la región de rechazo. Por lo tanto, estaríamos aceptando la hipótesis alternativa. Acá tendríamos región de aceptación y región de rechazo. En la región de aceptación está la hipótesis nula, y en la región de rechazo está la hipótesis alternativa. Entonces, el valor de F de Fisher para un error de 5% y 19 grados de libertad para el grupo control y 19 grados de libertad para el grupo experimental es 2.168. 168. Eso lo hemos visto acá, ¿no? Lo hemos encontrado acá, con esta tabla. Con esta tabla. ¿Qué es la hipótesis nula? ¿Qué es la hipótesis nula? Como estamos viendo la prueba de varianzas, dice, la hipótesis nula. Como estamos viendo la prueba de varianzas, dice, la varianza del grupo control, en este caso, sigma es la desviación estándar al cuadrado, sería la varianza. La varianza del grupo control es igual a la varianza del grupo experimental. ¿Es cierto? La varianza del grupo experimental del grupo control es igual a la varianza del grupo experimental. Eso nos dice la hipótesis nula. No hay desigualdad. En la hipótesis nula, en este caso, siempre se trabaja como que los datos son iguales, ¿no? Si estamos tratando de varianza, entonces la varianza del grupo control es igual a la varianza del grupo experimental. Esto significa varianza del grupo control, y por similitud también S sub C también es varianza. Eso lo hemos visto acá en la tabla. Entonces acá está la desviación estándar, sigma es igual a S. Entonces, decir sigma o S es igual, ¿no? Significa lo mismo. Significa lo mismo.
Entonces, la hipótesis nula nos indica lo siguiente. La varianza del grupo control es igual a la varianza del grupo experimental. Por lo tanto, H0 es la hipótesis nula, en donde nos indica que la varianza del grupo control es igual a la varianza del grupo experimental. ¿Cómo se interpreta esto? Si son iguales, por lo tanto, no existen diferencias significativas en las varianzas de los grupos control y experimental. En la medición previa, a un nivel de error del 5%. Esa sería la hipótesis nula. ¿Qué nos dice la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa nos dice, la varianza del grupo control es diferente a la varianza del grupo experimental, ¿cierto? La varianza del grupo control es diferente a la varianza del grupo experimental. Por lo tanto, la hipótesis alternativa nos indica que existen diferencias significativas en las varianzas de los grupos control y experimental en la medición previa a un nivel del 5%. Entonces, en la hipótesis nula siempre tenemos la igualdad de la unidad de medida. En este caso, si tenemos varianzas, las varianzas son iguales del grupo control y grupo experimental. Y en la hipótesis alternativa, estamos evaluando las varianzas, diríamos que son diferentes. Son diferentes. Son diferentes significa que a lo mejor la varianza del grupo control en la medición previa es mayor a la varianza del grupo experimental en la medición previa. O podría ser que ese es diferente, ¿no? O también podría ser que la varianza del grupo control es menor que la varianza del grupo experimental en la medición previa. Entonces ahí también son diferentes, ¿no? Son diferentes. Este puede ser mayor a esta o menor a esta varianza, ¿correcto? Acá tenemos una nota a efecto de explicar mejor. Si al hacer los cálculos, el estadístico de prueba F0 queda dentro de la región de aceptación, entonces se acepta la hipótesis nula. Y se rechaza la hipótesis alternativa. Eso es lo que decíamos acá, ¿no? Si al hacer los cálculos, el estadístico de prueba F0 obtiene un valor menor a 2.168, se acepta la hipótesis alternativa. Pero si al hacer los cálculos para encontrar el estadístico de prueba es mayor a 2.168, se aceptaría la hipótesis alternativa. Eso es lo que nos está indicando acá, ¿no? Acá. En la nota 1. Si al hacer los cálculos, el estadístico de prueba F0 queda dentro de la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. En la nota 2, si al hacer los cálculos, el estadístico de prueba F0 queda dentro de la región de rechazo, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Ahora, ¿cómo encontramos el estadístico de prueba, el F0? Bueno, básicamente, acá nos permite hacer los cálculos para encontrar los estadísticos de prueba F0. ¿Cómo se obtiene? El F0 es igual a la varianza mayor entre la varianza menor. La varianza mayor entre la varianza menor. Entonces acá tendríamos, esta es la desviación estándar del grupo control, correcto, en la medición previa, 4.44, y esta es la desviación estándar del grupo experimental en la medición previa, 5.8. Eso lo tenemos acá. Acá lo tenemos.
La desviación estándar del grupo control para el proceso 1 es de 4.44 y la desviación estándar para el proceso 1 del grupo experimental es 5.8. Esos son los datos que lo tenemos acá. Acá están, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba se obtiene dividiendo la varianza mayor entre la varianza menor. Entonces acá, ¿cuál es la varianza mayor? Entonces acá tendríamos 5.8 elevado al cuadrado, tendríamos la varianza. La desviación estándar elevada al cuadrado es la varianza. Entonces, 5.8 es la varianza mayor y corresponde al grupo experimental. Esta desviación elevada al cuadrado tendríamos la varianza. Y como denominador tendríamos la desviación estándar del grupo control, que es 4.44 elevado al cuadrado, sería su varianza. Entonces obtenemos, ejecutando esta operación, el primer estadístico de prueba, la primera medida sería 1.71. Y 1.71, en este caso, 1.71, ¿dónde está? Está a la izquierda, ¿no es cierto? Está a la izquierda. 1.71, dice. Este valor lo encontramos, este valor lo contrastamos con el valor de la tabla de Fisher, ¿recuerdan? Con el punto donde se cortaba la región de aceptación y la región de rechazos, que era 2.168. Entonces, el F sub 0, esta estadístico de prueba, el F sub 0 igual a 1.71 que hemos encontrado, es menor a 2.168. Entonces, no es significativo, puesto que este valor cae dentro de la región de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, ¿no? ¿Correcto? Entonces, como cae dentro de la región de aceptación, nos indica que las varianzas son iguales, ¿no? No hay una varianza significativa, porque está dentro de la región de aceptación. Y al estar dentro de la región de aceptación, nos está indicando de que la varianza del grupo control y la varianza del grupo experimental son iguales, ¿no? Eso nos dice la hipótesis nula. Cálculo del estadístico de prueba para el proceso 2. En este caso, la desviación estándar del grupo control es 7.26 y la desviación estándar del grupo experimental es 5.68. A ver, veamos eso. Eso debe ser estos datos, ¿no? Estos datos de acá. Acá está. Para el proceso 2, en la medición previa, para el grupo control, para el proceso 2, la desviación es 7.26. 7.26. Y en la medición previa para el grupo experimental, la desviación es 5.68. En este caso, 7.26 es mayor, ¿no? Que 5.68. Y eso es lo que nos permite encontrar el segundo estadístico de prueba, ¿no es cierto? Acá lo tenemos. El estadístico de prueba para el proceso 2 sería F sub 0, la varianza mayor que corresponde al grupo control sobre la varianza menor que corresponde al grupo experimental. Ejecutamos el cálculo y nos da 1.6337. Ese valor también es menor, ¿cierto? A 2.168. Entonces también acá decimos que no es significativo, puesto que este valor cae dentro de la región de aceptación.
Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Por lo tanto, las varianzas para el grupo control y grupo experimental para el proceso 2 son iguales, porque cae dentro de la región de aceptación esta medida, este estadístico de prueba. Y acá podríamos ya, en una tablita, hacer un consolidado de los datos que tenemos hasta la fecha, ¿no? Tabla 3. Prueba de comparación de varianzas en la medición previa. Tipo de proceso, proceso 1, proceso 2. En el proceso 1, para el grupo control, el promedio o el tiempo promedio es de 20.8 o 20.83, creo era, ¿no? 20.8. Y su desviación estándar es 4.44. Y para este mismo proceso, el tiempo promedio para el grupo experimental es 16.5 y su desviación estándar es 5.8. El nivel de error, 5% para ese proceso. El valor experimental F1 fue 1.71, que era menor a 2.168, y era menor a 2.68. ¿Recuerdan? 1.75 es menor a 2.68. Por lo tanto, el resultado de la prueba nos indica que se acepta la hipótesis nula, por lo tanto, las varianzas son iguales. ¿Por qué? Porque no hay un nivel de significancia, es no significativo. El resultado de la prueba es no significativo, por lo tanto las varianzas son iguales. Igual para el proceso 2, igual, el promedio en el proceso 2 para el grupo control es 21.8 minutos y para la desviación estándar es 7.26 minutos. Y para el grupo experimental, el tiempo promedio era 23 minutos y su desviación estándar 5.68. El error, 5% igual, y tendríamos 1.63. Igual, el resultado de la prueba es no significativo y tendríamos varianzas iguales. Y acá tendríamos ya un resumen. N1, 20. N2, 20. Grado de libertad hemos visto que son 19, 19, ¿no? Nivel de significancia, y este es su valor tabular 2.168. Este sería un resumen, ¿no? Un resumen, esta tablita. Un resumen. ¿Cómo interpretamos esta tabla 3? Las pruebas de comparación de varianzas para los diferentes procesos 1 y 2 resultan no significativas, al nivel del 5%. Lo que nos permite concluir que no hay diferencias significativas en las varianzas de los tiempos en los grupos control y experimental en la medición previa, lo que permite determinar que se acepte la hipótesis nula y se rechace la hipótesis alternativa. Esta es una interpretación, ¿no?, de esta tablita. Entonces, la interpretación nos dice que las pruebas de comparación de varianzas para los diferentes procesos 1 y 2 resultan no significativas al nivel del 5%, lo que nos permite concluir que no hay diferencias significativas en las varianzas de los tiempos en los grupos control y experimental en la medición previa, lo que permite determinar si se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Y acá también tendríamos otra tabla que nos va complementando la información. Una tabla más, la tabla 4, que nos complementa la información de la tabla anterior. Dice,
Medidas estadísticas según proceso en la medición previa. Medidas estadísticas según proceso en la medición previa. Bueno, este es un cuadro, proceso 1, proceso 2, bueno, los tiempos para el grupo control, tiempo promedio 20.8, para el grupo experimental 16.5, la desviación estándar, ya hemos visto, 4.44 para el grupo control y 5.8 para el grupo experimental. Y aquí hay un dato más, coeficiente de variación. El coeficiente de variación, en este caso es 21.35 para el grupo control y el coeficiente de variación para el grupo experimental es 35.15. Entonces, cuando el coeficiente de variación es menor, significa que los datos son más homogéneos de ese grupo. Entonces, por lo tanto, los datos del grupo control son más homogéneos que los datos del grupo experimental. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es menor, 21.5. ¿Y cómo se obtiene el coeficiente de variación? A ver, veamos acá una explicación. Coeficiente de variación. También denominado como coeficiente de variación de Pearson, es una medida de dispersión que permite el análisis de las desviaciones de los datos con respecto a la media. Y al mismo tiempo, las dispersiones que tienen los datos dispersos entre sí. Entonces, mientras el coeficiente de variación es menor, los datos serán más homogéneos, más iguales, ¿no? El coeficiente de variación permite determinar la homogeneidad de los grupos a compararse. ¿Cómo se obtiene el coeficiente de variación? Desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces, el coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre el promedio por 100. Por ejemplo, ¿cómo se obtendría este 21.35? Se obtiene dividiendo la desviación estándar, en este caso, para el grupo control, 4.44, entre el promedio del grupo control, 20.8 por 100, y tendríamos 21.35. ¿Cómo tenemos el coeficiente de variación para el grupo experimental? Dividimos la desviación estándar del grupo experimental 5.8 entre su promedio, entre 16.5 por 100, y tendríamos 35.15. Por lo tanto, el grupo más homogéneo, los datos más homogéneos son el grupo control para el proceso 1. Y en este caso, para el proceso 2, el coeficiente de variación para el grupo control es 33.3 y para el grupo experimental es 24.7. Entonces, los datos más homogéneos para el proceso 2 corresponden al grupo experimental. Bueno, acá, acá hay otro dato, no dice rango del grupo control y el rango del grupo experimental. El rango básicamente acá es la menor lectura y la máxima lectura. El menor tiempo para ese proceso que utilizan algunas de las unidades de análisis del grupo control y el mayor tiempo que utilizan una o alguna de las unidades de análisis del mismo grupo control. Y acá igual para el grupo experimental. Entonces, este es el rango, ¿no? Para el proceso 1 del grupo control y del grupo experimental. El menor tiempo es 12.3 y el mayor tiempo es 29. Eso tendríamos que evaluarlo o verlo o contrastarlo en los datos, ¿no? En los datos. Bueno, acá tenemos 12.3, 22, 27, 25, 15...
el menor tiempo parece que es 12.3. Y el mayor sería 29, ¿no? Porque más de 29 ya no hay. Y menos de 12.3 tampoco hay. Entonces el menor tiempo sería este de acá. Y el mayor sería 29. Es el rango, ¿no? El mínimo es 12.3 y el máximo tiempo es del grupo, de la unidad de análisis del grupo control número 6, 29. Si hubiese un tiempo menor a 12.3 sería el menor valor. A ver, veamos, ¿hay un menor valor a 12.3? No hay, no. ¿Un valor mayor a 29? Tampoco, ¿no? Tampoco, entonces sería el rango, ¿no? Y de esa manera para cada uno de los procesos en la versión previa. Y tendríamos ahí entonces los datos de esto, ¿no? Para el grupo control, el grupo experimental, el rango para el proceso 2 del grupo control y del rango para el grupo experimental. Es el tiempo mínimo, tiempo máximo para cada proceso y para cada grupo. Entonces, ahora dice acá de interpretación de la tabla 4. En el proceso 1, el tiempo medio para el grupo control experimental son respectivamente 20.8 y 16.5. Observándose que el grupo control es más homogéneo. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variación es 21.35. Así lo hemos visto, ¿no? Entonces, coeficiente de variación en el proceso 1 para el grupo control es 21.35 y el coeficiente de variación para el grupo experimental es 35.15. Entonces, el menor coeficiente de variación, el menor coeficiente de variación es el grupo control, por lo tanto es más homogéneo. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? En el proceso 1, el tiempo medio para los grupos control y experimental son respectivamente 20.8 y 16.5 minutos, observándose que el grupo control es más homogéneo porque su coeficiente de variación es 21.35. Se observa que en el proceso 2, el tiempo medio alcanzado por el grupo control es 21.8, es ligeramente menor que el grupo experimental, 23 minutos. Sin embargo, este último fue más homogéneo. ¿Por qué? Porque su coeficiente de variación es 24.7 para el grupo experimental. 24.7 es el coeficiente de variación para el grupo experimental y para el grupo control es mayor, 33.3. Por lo tanto, el coeficiente de variación 24.7 nos indica que los datos del grupo experimental son más homogéneos, o los tiempos del grupo experimental son más homogéneos en el proceso 2, ¿correcto? Bien, una vez que ya hemos hecho la prueba de comparación de las varianzas, la prueba de varianzas, vamos a pasar a prueba de comparación de medias. Para las varianzas hemos trabajado con las desviaciones, para la media vamos a trabajar con los promedios, ¿no? A ver, acá tenemos un gráfico para que nos va a permitir explicar cómo vamos a hacer o qué datos nos va a dar la prueba de comparación de medias para la medición previa. Para la medición previa. Bien, aquí tenemos la curva de distribución normal, ¿correcto? El nivel de confianza, recuerdan, era el 95%. El error es 5%. Ahora, en este caso vamos a tener dos colas, ¿no? Gráficamente representamos. Ese 5% de error lo vamos a distribuir a la derecha y a la izquierda del 95%. Si lo distribuimos a la derecha y a la izquierda, entonces 0.025, que sería para esta cola, y 0.025 para esta cola, sumando sería 0.5.
5, el 5% de error. Por lo tanto, vamos a tener un límite de 1.96, que correspondería a 0.975. Eso es en la tabla de distribución normal, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, para una probabilidad de sumando 95 más 0.025 sería 0.975, ¿correcto? A 0.975 le correspondería 1.96. Ahora, si trabajamos con la derecha, con esta colita, entonces tendríamos también 0.975 y le correspondería también igual, ¿no? Sino que negativo, menos 1.95. Entonces, estos serían los límites, ¿no? Identificación del límite, haciendo uso de la tabla de distribución normal. Entonces, este es algo estándar, ¿no? Algo establecido ya. Esto no, si trabajamos con el 95%, vamos a tener estos datos siempre. Si trabajamos con otro nivel de confianza, entonces esto va a variar. Pero si trabajamos con el 95%, que siempre generalmente se trabaja el 95%, este sería algo estándar ya, algo establecido, este gráfico, en donde el límite por la derecha sería 1.96 y por la izquierda sería menos 1.96. ¿Cómo hacemos entonces la prueba de comparación de medias para la medición previa? Estamos en la medición previa. Hemos hecho de varianzas y ahora vamos a ver la prueba de comparación de medias para la medición previa. Igual tenemos para el proceso 1. ¿Cuál sería la hipótesis nula? Que no existen diferencias significativas en el tiempo promedio del proceso 1 del grupo control y experimental en la medición previa usando el método tradicional. Es decir, los tiempos promedio del grupo control son iguales a los tiempos promedio del grupo experimental. Esa es la hipótesis nula. Igualdad. En la hipótesis alternativa, existen diferencias significativas en el tiempo promedio del proceso 1 del grupo control y experimental en la medición previa usando el método tradicional. Entonces, en otras palabras, la hipótesis alternativa nos diría de que los tiempos promedio del grupo control son diferentes a los tiempos promedios del grupo experimental, son diferentes. Pero si ya tenemos datos, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de tiempo para el grupo control? Que acá nos indica que es mayor, acá está, el tiempo promedio, para el proceso 1, el tiempo promedio del grupo control es 20.8, es mayor al tiempo promedio del grupo experimental, 16.5, ¿correcto? Entonces, para el proceso 1, en la medición previa, en la prueba de medias, en la hipótesis alternativa nos dice que el tiempo promedio, la hipótesis alternativa, HA, nos dice que el tiempo promedio del grupo control, 20.8, es mayor al tiempo promedio del grupo experimental, 16.5, es mayor. Y en general, los tiempos promedios del grupo control y experimental son diferentes, ¿no? Bueno, segundo, el nivel de error, 5%, es el mismo nivel de error. Y ahora sí, ¿recuerdan cuando calculamos el estadístico de prueba? Para el estadístico de prueba F para las varianzas, varianza mayor entre varianza menor. Ahora los valores experimentales, el valor de Z0, esos valores lo vamos a obtener utilizando esta fórmula.
cálculo de los valores experimentales Z0. Para hallar Z0 se utilizará la fórmula siguiente. Z0 es igual el tiempo promedio del grupo control menos el tiempo promedio del grupo experimental sobre la raíz cuadrada de la varianza del grupo control sobre el número de mediciones del grupo control más la varianza del grupo experimental sobre el número de mediciones del grupo experimental. O decimos la desviación estándar del grupo control, si lo elevamos al cuadrado, nos va a dar la varianza. Entre n1 más la desviación estándar al cuadrado, que es la varianza, sobre n2, ¿no? El número de unidades de análisis del grupo experimental. N1 es el número de unidades de análisis del grupo control y N2 es el número de unidades de análisis del grupo experimental. Entonces esta fórmula es única para estos casos y lo vamos a utilizar. No vamos a cambiar, simplemente lo que varía son los datos. Entonces, en el paso 3, cálculo de los valores experimentales. En otras palabras, cálculo del valor de Z0. Para hallar Z0, se utiliza esta fórmula, donde Z0 es igual. En el numerador sería el tiempo promedio del grupo control menos el tiempo promedio del grupo experimental sobre la raíz cuadrada de la desviación estándar del grupo control elevado al cuadrado, que es la varianza entre el número de mediciones del grupo control, N1, más la desviación estándar del grupo experimental elevado al cuadrado, que es la varianza del grupo experimental, sobre N2, que son el número de mediciones del grupo experimental. Esta fórmula no varía, ¿correcto? Entonces, para el proceso 1, ¿qué datos tenemos? Si recordamos, tendríamos el tiempo promedio que es 20.83 o 20.8, y para el grupo experimental era 16.5. La desviación estándar del grupo control, 4.44, y la desviación estándar del grupo experimental es 5.8. Reemplazando los datos en esta fórmula, ¿es cierto? En la parte, en el numerador sería 20.83 menos 16.5 sobre raíz cuadrada de 4.44 elevado al cuadrado sobre N1 era 20 más 5.80 elevado al cuadrado sobre N2 también es 20. Reemplazando datos y ejecutando tendríamos 2.63. Pero 2.63, ojo, la región de aceptación y región de rechazo. Acá lo tenemos, ¿no? 2.63 cae a la derecha de 1.96, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se acepta? Se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Si se acepta la hipótesis alternativa porque el Z0 es mayor que 1.96, porque nos sale 2.63, acá lo tenemos, entonces podríamos interpretar esto de la siguiente manera. Según los tiempos del proceso 1 para el grupo control y experimental, en la medición previa existen diferencias significativas
a un nivel del 5% de error. Por lo tanto, se acepta la hipótesis alternativa. Hay diferencias, ¿no? En los tiempos promedios. Para el proceso 1, ¿correcto? Ahora, veamos ahora para el proceso 2. ¿Qué nos dice la hipótesis nula? Que los tiempos van a ser iguales. Y la hipótesis alternativa, que los tiempos promedios van a ser diferentes. Pero si tenemos datos, uno de ellos será mayor y el otro menor. ¿No es cierto? Entonces, la hipótesis nula para el proceso 2. No existen diferencias significativas en el tiempo promedio del proceso 2 del grupo control y experimental en la medición previa usando el método tradicional. Por lo tanto, la hipótesis nula nos indica que el tiempo promedio del grupo control es igual al tiempo promedio del grupo experimental. ¿Y qué nos dice la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa nos dice que existen diferencias significativas en el tiempo promedio del proceso 2, del grupo control y experimental en la medición previa usando el método tradicional. Y acá nos está indicando de que el tiempo promedio del grupo control es menor al tiempo promedio del grupo experimental. A ver, acá lo teníamos, los datos. Acá sí, ya, está bien, ¿no? Para el proceso 2, el tiempo promedio del grupo control es 21.8 y para el grupo experimental es 23. Entonces, 21.8 es el tiempo promedio del grupo control es menor al tiempo promedio del grupo experimental, 23. Ya. Cálculo de los valores, bueno, el error sigue siendo el 5%. Cálculo de los valores experimentales. Es decir, ¿cómo encontramos nuevamente para el proceso 2 el valor de Z0? Utilizamos la misma fórmula, Proceso 2. Tiempo promedio del grupo control, que es 21.8, menos tiempo promedio del grupo experimental, que es 23, sobre raíz cuadrada, desviación de estándar del grupo control. ¿Cuál es la desviación estándar del grupo control? Acá lo tenemos, desviación estándar del grupo control es 7.26, lo elevamos al cuadrado, sobre N1 es 20. Y más desviación estándar del grupo experimental, que es 5.68, lo elevamos al cuadrado, sobre N2, que es 20. Entonces ya tendríamos los datos, reemplazamos en la fórmula, y obtenemos que el Z0 es menos 0.582 y menos 0.582 cae, menos 0.582 es mayor a menos 1.96, entonces cae dentro de la región de aceptación. Región de aceptación, región de rechazo. El valor tabular es 1.96. Entonces, 0.582 cae en la región de aceptación. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué nos dice la hipótesis nula? De que los tiempos promedios son iguales, ¿no? ¿Sí o no? Interpretación. Según los tiempos del proceso 2, para el grupo control y experimental, en la medición previa no existen diferencias significativas a un nivel del 5% de error, por lo tanto, en este caso se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, esto es los cálculos para encontrar los Z0
para el proceso 1 y 2 en la medición previa. Ahora, prueba de comparación de medias para la medición posterior. Bueno, en este caso, tenemos como datos ya una síntesis. No tenemos los tiempos de los 20 tiempos para cada uno de las unidades de análisis. Y tenemos ya el resumen de los datos de la medición posterior para el grupo control y para el grupo experimental. Tenemos el resumen. ¿Y cuál es el resumen? Seguramente que en esta medición posterior también han habido 20 mediciones en donde cada una de esas mediciones, las 20 mediciones se ha sumado, ha salido un valor total. Ese valor total se ha dividido entre 20 y nos da que para el grupo control el tiempo promedio es 13.7. Y su desviación es 1.97. Y para el proceso 2, también han habido 20 mediciones, se ha sumado las 20 mediciones, se ha dividido entre 20 y nos da el promedio para el proceso 2, para el grupo control, 18.2 y su desviación estándar 3.24. De igual manera, para el grupo experimental, en la medición posterior, ¿no es cierto? Estamos ya en la medición posterior. En la medición posterior ha habido 20 mediciones, pero ya mecanizando el proceso, no con el método tradicional, sino mejorando, ¿no? Y si se ha mecanizado, entonces el tiempo de esas 20 mediciones, se ha sumado las 20 mediciones, se ha dividido entre 20, y el tiempo promedio es de 2.29 minutos. El grupo experimental para el proceso 1, y su desviación es 0.29. De igual manera, para el proceso 2, ha habido 20 mediciones del grupo experimental, de las 20 unidades de análisis del grupo experimental. Se ha sumado esas 20 mediciones, pero ya después de implementar la variable independiente, ¿correcto? Y se divide entre 20 y da un tiempo promedio para el proceso 2 de 2.68 minutos y su desviación 0.37 minutos. El nivel de error sigue siendo el mismo, 5%, el nivel de confianza 95%. Por regla, en este caso consideramos una sola cola a la derecha y una sola cola a la izquierda. Por lo tanto, la gráfica representativa será, acá en la medición posterior cambia esa gráfica, ¿no? Ya no es dos colas, sino una sola cola nada más. Entonces, si hay una sola cola, ya no será 1.96, sino solamente para el 95%, ya no 0.975, no, sino 0.95%, porque consideramos solamente una cola y el 5% acá. Entonces, en la tabla de distribución normal, para un 95% tendríamos el valor de Z 1.645. Ese sería el límite. Y por la izquierda también sería menos 1.645. Entonces, la región de aceptación, la región de aceptación a un 95%, acá se acepta la hipótesis nula, que son iguales las medias, y acá, que son diferentes las medias, se acepta la hipótesis